Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder juntarnos, vernos, ¿no es cierto?, de esta manera virtual y acercarnos también a su palabra. Con la ayuda del Señor y como hemos venido viendo con temor y temblor también, yo quisiera invitarles a leer, continuar con el estudio de Filipenses, capítulo 2. En esta oportunidad, el verso 14. Vamos a considerar a partir del verso 14. Filipenses capítulo 2, verso 14. El Señor nos ha permitido ir avanzando en este capítulo. Es probable que en el mes de junio terminemos el capítulo 2. Y si esta situación sigue igual, esperamos que no, que siga, que cambie. Vamos a abordar el capítulo 3 quizás en el mes de julio. Aquellos valientes y deseosos de escuchar la palabra, con la ayuda del Señor, Él nos puede dar las fuerzas para terminar esta epístola. No sé cuándo, pero el propósito con los hermanos de Calama es poder en alguna medida terminar una epístola, sobre todo esta epístola tan importante que al principio de los estudios dijimos que nos presenta la esencia de la vida cristiana. El capítulo 1, el título ha sido, el lema de Pablo ha sido, para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 2, el ejemplo de Cristo es el lema del apóstol Pablo, su ejemplo en humildad, su ejemplo sacrificial también. Y no podemos dejar de estudiar el capítulo 3, porque en el capítulo 3 la meta es Cristo, nos va a decir el apóstol Pablo. Y en el capítulo 4 nuestro sostén permanente en toda situación va a ser también el Señor. Así que hermanos, estamos frente a una carta que hace ya más de 2 meses hemos venido considerando desde el capítulo 1, verso 11. Esperamos al final recuperar el tiempo y considerar también los primeros 11 versículos de esta carta, que en su momento se presentaron en la asamblea en Calama con un grupo pequeño de hermanos, pero no se grabó. Bueno, el Señor sabe por qué. Lo importante es que si no se vuelve a grabar, los apuntes están disponibles a todos los hermanos que lo desean, Así que es importante avanzar en este tema. El capítulo 2 nos ha demorado un poco más, porque dentro de este tema tan precioso que tiene el apóstol Pablo, este propósito de mostrarnos el ejemplo supremo del Señor en humildad, en sacrificio por nosotros, en lo que significa la relación los unos con los otros, en lo que significa la consideración los unos con los otros, nos hemos detenido un poco más en ese párrafo realmente maravilloso del verso 5 al verso 11. Ha sido difícil avanzar rápido, porque cada palabra, cada expresión ha sido de mucho valor para nosotros. Ya el apóstol Pablo en el verso 12, como vimos la semana pasada, ha venido en la misma línea de pensamiento en cuanto a la necesidad de ocuparnos, como hemos visto, en lo que es la resolución, la salvación de las dificultades en cierne que están comenzando allí en el seno de la iglesia en Filipos. El apóstol ha exhortado perentoriamente a la iglesia en Filipos, a todos los hermanos, a ocuparse en esa salvación. Y hemos hecho la salvedad que, si bien es cierto, este texto es posiblemente de doble implicación, y cuando el apóstol se refiere a vuestra salvación con temor y temblor, se refiere efectivamente también a lo que es nuestra responsabilidad de cultivar, de dejar, de permitir que esta salvación que Dios nos ha dado produzca los frutos espirituales que glorifican y que honran realmente al Señor. Pero hemos también coincidido con muchos hermanos en el hecho de que el hilo del pensamiento del apóstol, a partir del verso 1 del capítulo 2, ha sido precisamente cómo enfrentar las dificultades, cómo enfrentar los desacuerdos, las crisis, los desacuerdos de comunión entre hermanos. Y en ese contexto entonces es que hemos abordado el verso 12, en el sentido de que Pablo nos exhorta a todos
a no dejar pendiente absolutamente ninguna situación de desacuerdo, ningún quiebre, ninguna malla rota en la relación entre los hermanos. Porque de no solucionarlos aquí en esta vida, en este tiempo que el Señor nos concede por gracia, vamos a tener que, quizás vergonzosamente, y más que humildemente, humilladamente, tener que solucionarlos delante del Señor. Más bien dicho, el Señor va a tomar en sus manos la solución del asunto, porque tenemos en vista un tribunal. Y de hecho, cuando miremos y leamos el verso 16, Pablo claramente pone en vista el tribunal de Cristo. Por lo tanto, hay una necesidad, hay una advertencia, hay una urgencia a que toda la iglesia, no solamente los ancianos, no solamente los responsables en una asamblea, en cualquier lugar, se ocupen de esta solución, sino que todos los creyentes. Entonces, cuando consideramos el verso 12, vimos el aspecto humano, nuestra responsabilidad como creyentes. Pero en el verso 13 vimos la intervención divina. Son una moneda de dos caras. Está la responsabilidad humana, nuestra diligencia en este propósito, y está también la ayuda del Señor en este propósito. De tal manera que en el verso 13, hermanos, el apóstol ha dicho, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nos quedó resonando este verso 13, maravilloso texto, porque sin lugar a dudas es aplicable a todo lo que es el servicio, a todo lo que es el crecimiento, a todo lo que son las manifestaciones del corazón del creyente, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana claramente se mueve, se lleva a cabo, es fructífero, puede ir adelante gracias a esta verdad del verso 13. Hay una energía, aquí el apóstol le llama el que produce, ahí está la famosa, maravillosa palabra, la energía, que no es un asunto impersonal, no estamos hablando de un panteísmo, ¿no es cierto?, de una fuerza que está en el universo, es la fuerza personal de Dios, ya sea de su persona, la persona divina, el Espíritu Santo, en nosotros también obrando. Él produce, Él edifica, Él produce el crecimiento, alienta la comunión. Esa energía de Dios obra de una manera maravillosa, a veces incomprensible para nosotros, en nuestra voluntad, en nuestra voluntad. Y no solamente para animarnos al servicio, sino que lo hemos aplicado en el contexto de obrar aún en las voluntades más tercas, más, lo digo con mucho respeto, más tosudas, más indispuestas a solucionar cualquier dificultad entre hermanos. Pero también produce la energía, las ganas y lleva a cabo efectivamente la obra en los corazones y en las conciencias, no solamente de las partes afectadas en un desacuerdo, como lo hemos aplicado a Evodia y Síntique, sino que también el Señor produce ese deseo, ese anhelo, si usted quiere llamarlo carga, necesidad, urgencia, produce esa responsabilidad en lo que hemos llamado también los pacificadores. Y la palabra nos ha exhortado solemnemente a que en los tiempos, en las situaciones de dificultades, ya sea entre hermanos, aún entre asambleas, lo digo con mucha delicadeza, el Señor nos llama a ser pacificadores, a ser pacificadores. Si usamos el ejemplo entonces de Natán y otros más, como el mismo apóstol Pablo, habrá de llamar en el capítulo 4, habrá de apelar a algunos hermanos espirituales para que entre estas dos hermanas haya realmente más que un acuerdo, haya la red rota se restaure y haya una verdadera reconciliación. Lo mismo hará el apóstol Pablo con Onésimo y Filemón, es decir, en todo momento el apóstol Pablo interviene como un verdadero pacificador. Y el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. Y eso es lo que más se necesita hoy en día. Por lo tanto, somos todos llamados a intervenir en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, en la energía que Él concede, pero también, y aquí vamos a leer el verso 14, somos llamados a intervenir con temor y temblor, ha dicho el verso 13, y en el verso 14, el apóstol entonces nos exhorta a que hay ciertos ingredientes negativos que pueden echar a perder los más buenos propósitos cuando se trata de la reconciliación o el acuerdo entre hermanos. Así que vamos a leer el verso 14 hasta el 16.
No sé si lleguemos al verso 16 en esta tarde, pero el apóstol dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Más adelante el apóstol recurrirá entonces a los 3 ejemplos hermosos de abnegación que vemos. Será el mismo apóstol Pablo en el verso 17 y 18, el sacrificio de Pablo. A partir del verso 19 veremos el sacrificio de Timoteo, su disposición a dejar lo suyo propio en pos de lo que es de Cristo Jesús. Y finalmente en el capítulo 2 veremos el ejemplo, la abnegación de Epafrodito, quien pondrá y expondrá su propia vida con el propósito de que la obra de Dios crezca y también otros hermanos, en este caso el apóstol Pablo y sus colaboradores, puedan ser beneficiados aún con el sacrificio de su propia vida. Eso lo vamos a dejar para las semanas que siguen. Entonces, en el contexto de esta necesidad urgente, apremiante, de que, siendo la voluntad del Señor, de que toda situación pendiente o difícil entre hermanos pueda ser solucionada, porque hemos visto que eso es la complacencia del Señor. Cuando en el verso 13 el apóstol dice, por su buena voluntad, eso es la complacencia del Señor. No le complace al Señor, por supuesto, nada que afecte la relación entre hermanos. Al contrario, la intervención sabia, dice el verso 14, sin murmuración, sin contienda, en el poder del Señor, como hemos venido considerando, es de mucho agrado para el Señor. ¿Cómo no lo va a hacer? Si cada creyente costó el valor de la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, de tanto valor, aquella iglesia que Él amó con su propia vida y derramó su preciosa sangre, tiene un alto precio. Para el Señor es muy importante la iglesia local, es tremendamente importante. Hemos sido testigos a través de los años, creo que algunos hermanos allí mucho más que el que habla, pero ya casi 40 años en el Señor hemos sido testigos de que los intereses del Señor para con su iglesia local son muy, muy importantes y muy serios, de tal manera que cualquier daño que se haga a la iglesia local tiene sus severas consecuencias. Puede ser aquí en esta vida o en la gloria, en la presencia del Señor, en el tribunal que vamos a ver. O bien cada beneficio que se haga, cada propósito para beneficio de la iglesia local, el cuerpo de Cristo, también tiene sus consecuencias y las tendrá en la gloria. El apóstol hablará de eso en el verso 16. Así que para Dios es muy importante. De tal manera, hermanos, que la murmuración y la contienda debe ser dejado a un lado. Esto está en el contexto de la solución de problemas. Tenemos que reconocer humildemente y humillarnos delante del Señor de que muchas veces, lamentablemente, nuestra tendencia humana y carnal es, en vez de contribuir a la solución, nosotros muchas veces echamos benzina al fuego, muchas veces echamos carbón al motor de la locomotora, con nuestras murmuraciones, nuestros comentarios, y que muchas veces llevan lamentablemente a contiendas. Hemos dicho al principio de estas reuniones del capítulo 2 que hay situaciones en la iglesia local donde los hermanos deben tratarlo de una manera muy, muy privada, de tal manera de evitar precisamente de que ninguna acción carnal nuestra eche a perder un buen propósito. A veces el esfuerzo de los hermanos de solucionar a través del tiempo ciertas situaciones son echadas a perder, ¿no es cierto? Son dañadas precisamente por la falta de prudencia, por la falta de temor, por la falta de temor, sí, delante del Señor, cuando con nuestras palabras, nuestras acciones o nuestro hablar perjudicamos, echamos a perder lo que el Señor quiere y que está tratando con tanta delicadeza. De tal manera que el apóstol aquí no tiene ninguna duda, hermanos, en ser muy firme, muy claro en decir,
haced, dice, todo sin murmuración y contienda. Hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo ha hecho verdaderas exhortaciones a todos nosotros. Ya nos ha puesto en una tremenda responsabilidad cuando nos ha dicho, hay en vosotros este sentir. Pero también ahora nos ha dicho, ocupaos en vuestra salvación. De tal manera que cuando nosotros escuchamos estas expresiones, ciertamente vamos a dar cuenta de esto delante del Señor. De tal manera que cuando Él dice, haced, esto es algo imperativo, ¿no es cierto? Vamos a dar cuenta delante del Señor, y ciertamente el Señor es el que toma nota de todas nuestras palabras, pensamientos, todo aquello que genere murmuración o genere contienda entre hermanos, tendrá que tener su severo trato de parte del Señor para con nosotros. Este verso 14, entonces, hermanos, hemos dicho que está en el contexto de depender de Dios para resolver esos problemas. Pero lamentablemente muchas veces nosotros caemos en esto que es natural, lamentablemente, del corazón humano. El Señor dice aquí, haced todo, incluyendo no solamente la solución de los problemas, sino todo lo que hacemos para el Señor debe hacerse sin murmuraciones. Esa palabra murmuración es una palabra bien interesante. Si yo le dijera a un niño que lo imitara, que nos dijera el sentido de la palabra, el niño tendría que ponerse la mano en la boca y hacer un sonido gutural, un sonido así extraño. Discúlpeme, hermano, que lo haga, pero quiero ilustrarlo. Es cuando un niño dice gun, 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 gusmos. Esa es la palabra. No es una palabra conocida, es un sonido. Es el sonido de la murmuración. Los expertos dicen que si los griegos tuviesen que explicarnos, simplemente el niño tendría que ponerse la mano, esconder la boca y empezar a hacer ese sonido de la murmuración, de hablar por detrás, por la espalda, bajito, pero con el propósito de dañar no solamente reputación, no solamente criticar las actividades de otros, no solamente cuestionar o ser detractor. Nosotros hemos dicho que lamentablemente el primer detractor fue Satanás. Con que Dios os ha dicho, dijo Satanás a Eva, cuestionando, poniendo en duda, detractando, subestimando la autoridad, la sabiduría infinita del Señor. El pecado en el mundo, si bien es cierto, entró por una desobediencia. El método fue la detracción, el cuestionamiento, por qué no decirlo, la murmuración abierta en contra de los propósitos del Señor. Hubo murmuración en la iglesia, nos dice Hechos 6. Cuando asistimos ahí en el libro Los Hechos al verdadero jardín del Edén de la iglesia, ¿no es cierto? Ya en Hechos 6 comienza la obra de la carne, cuando dice que hubo murmuración entre los griegos y los hebreos por causa del sostén de las viudas. Es la primera vez que encontramos en la iglesia, en el seno de la iglesia, encontramos el gungusmos, como le llaman los expertos. Esto de gungusmos, de hablar sin que se oiga, pero la maldad muchas veces que hay en nuestro corazón es claramente visible delante del Señor. Lo que nosotros murmuramos delante de los demás es audible en el cielo, claramente. Ante los oídos del Señor es audible. De ahí entonces que tenemos que recordar siempre que si hay algo que daña la relación entre los hermanos, si hay algo que daña el seno, el ámbito del clima de comunión en las iglesias, es esta perversa, malvada, satánica expresión o manifestación del corazón nuestro, que es la murmuración y la contienda, el descontento, que muchas veces nace del descontento. Si nosotros quisiéramos buscar, hermanos, ilustraciones de lo que es la murmuración, de lo que es el descontento, la queja, aún en las cosas del Señor, tendríamos que remontarnos a la historia de Israel. Y yo sé que la mayoría de los hermanos hemos estudiado la historia de Israel. Es una historia de murmuración, es una historia de queja y descontento en contra de los propósitos de Dios. Lo que constituyó una de las cargas más grandes para un hombre tan paciente como lo fue el mismo Moisés. Es la realidad de Israel y tenemos que reconocerlo tristemente, es la realidad también en el seno de nuestro ámbito congregacional. El Señor no quiere esto. Y si nosotros lo practicamos o en alguna medida lo justificamos,
ciertamente vamos a tener que dar cuenta irremediablemente delante del Señor por esto. En primer lugar, lo hemos dicho, porque ha sido un mandamiento del Señor. Y cuando se trata de ignorar o no rendirse a la voluntad del Señor y hacer todo lo contrario, ciertamente vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Haced todo, dice, sin murmuración y también sin contienda, ha dicho el escritor. El Señor no quiere murmuradores ni detractores, no quiere opinólogos, no quiere personas que piensan que pueden hacer las cosas mejor que otros. No quiere el descontento propio del corazón humano, por muchas razones. A veces se pueden cuestionar muchas situaciones, aún en el seno de la iglesia local. El alma descontenta siempre hallará un pretexto para poder cuestionar o ver la mosca en la leche o poner la mosca en el perfume, aún en las actividades en medio de la iglesia local. El Señor nos advierte solemnemente. Si bien es cierto, esta es una exhortación general en todo, lo más perjudicial que puede ocurrir es que precisamente cuando los hermanos se proponen con temor y temblor ocuparse en la salvación de cualquier dificultad, sea la murmuración, la intervención inoportuna de cualquiera de nosotros, con nuestras palabras, a veces sin control, lo que puede echar a perder, como hemos dicho, los mejores propósitos entre los hermanos. Dice aquí la palabra, haced todo sin murmuración y contienda. Están tomadas de la mano, la murmuración y la contienda. Van de la mano. Porque si bien es cierto, la murmuración puede ser la manifestación solapada, a veces inadvertida, a veces malvada de poder poner, cuestionar, a lo mejor dañar la reputación de otra persona. Puede manifestarse de muchas maneras. La contienda claramente es la expresión visible de esa murmuración. La contienda es la explosión de la murmuración. La contienda es ya cuando lo digo coloquialmente, la olla a presión revienta y todo lo que hay en los corazones se manifiesta, de tal manera que se expresa en lo que aquí el apóstol llama tristemente la contienda, que se traduce simplemente como un diálogo, pero no es un diálogo apacible entre hermanos, es un diálogo fuerte, es un diálogo tenso. A veces, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, un diálogo que significa el morderse los unos a los otros. Significa cuestionamientos a opiniones, a pensamientos, a obras, a propósitos, a tareas, a servicios. Es decir, es simplemente la evidencia visible de lo que ha estado guardado quizás mucho tiempo en el corazón de uno o de muchos más. Sabemos que Coré y Datán usaron el arma poderosa y perjudicial de la murmuración en el pueblo de Israel para un día sacar adelante su propósito de contender contra Moisés y contra Aarón. Eso no nació de un día para otro. Eso fue el producto, fue el resultado, el fruto terrible de lo que se estaba gestando en los corazones de Israel a través de mucho tiempo. Lo más grave es que la murmuración de Israel fue una murmuración contra Dios. Y en el seno de la asamblea muchas veces la murmuración puede ser contra los hermanos, pero necesariamente daña el ámbito de la comunión en la iglesia local. Así que toda murmuración directa o indirectamente va en perjuicio precisamente de la cabeza, que es Cristo, la cabeza del cuerpo, de la expresión local del cuerpo de Cristo, que es el Señor ahí en la asamblea. Por lo tanto, la murmuración y la contienda van de la mano. Es una moneda de dos caras nuevamente, en el sentido de que la murmuración es la expresión del malestar, del desacuerdo, de la detracción, muchas veces del propósito de dañar la reputación de alguien o el servicio de alguien o el comportamiento de alguien, y que tarde o temprano lamentablemente se manifiesta en este tipo de contiendas. Así que, hermanos, lo que el Señor nos advierte severamente aquí es, en ningún caso, haced todo, dice, sin murmuración y sin contienda. Nuestra relación con el Señor siempre va a ser reflejo también de nuestra relación
con otros. Entonces, en vez de existir murmuraciones y contiendas sobre los asuntos que puedan estar sucediendo en una iglesia local, debe haber más, al revés, debe haber un espíritu de temor, un espíritu de temblor, un espíritu de mucho cuidado, de mucha reverencia de lo que decimos, aún de lo que pensamos, cuando se trata de la obra de Dios en medio de los creyentes. Dice entonces, pasando al verso 15, haced todo sin murmuración y sin contienda, dice, y aquí está el propósito de eso, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, dice la palabra, en el mundo. Entonces, el apóstol Pablo nos ha dicho, hermanos, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que opera en vosotros. Es el que opera en vosotros. Y en segundo lugar, ocupaos de vuestra salvación, de la solución de las dificultades, porque somos un testimonio al mundo. Porque somos un testimonio al mundo. Y el verso 15 lo refleja claramente, para ser un testimonio al mundo. No hay cosa más triste que el mundo o nuestro entorno, aún nuestras relaciones más cercanas, puedan ser testigos de las dificultades entre hermanos. No, la palabra del Señor no nos enseña así. Nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que hacemos con nuestros actos y palabras en el seno de la iglesia local y también cómo eso se refleja hacia afuera. Cuando los pastores de Abraham y los pastores de Lot peleaban, Abraham, ese hombre de Dios, le dijo a Lot, no es bueno que haya contienda entre nosotros, dice, porque somos hermanos. Y la palabra dice allí que el cananeo habitaba en la tierra. Eso significa entonces que los cananeos eran testigos de las contiendas que habían entre dos siervos de Dios, entre dos hombres de Dios, entre hebreos que venían del otro lado del río y que traían el conocimiento del Dios único y verdadero, pero que por causa, a lo mejor, en el caso de Lot, por ambiciones terrenales o por poner la mira solamente en asuntos terrenales, se generó una verdadera contienda entre hermanos. Entre paréntesis, hermanos, el ejemplo de Abraham, hecho tantos milenios atrás, se anticipa a la exhortación de Pablo hoy en día, cuando dice debemos considerar a los demás como superiores a sí mismos, no mirando por lo suyo propio. Si tú quieres ir a la izquierda, yo iré a la derecha, etcétera. Abraham antepone sus legítimos derechos, como hemos visto anteriormente, de promesa de parte de Dios con tal de que haya la solución del problema. Él se está ocupando en la salvación de la dificultad, para que no solamente entre ellos, entre Lot y Abraham, haya una excelente relación como hermanos, sino que también los de afuera sean testigos de lo que el apóstol Juan va más allá cuando nos dice que debe caracterizarnos el amor los unos por los otros. En esto el mundo conocerá, dice la Escritura. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Entonces, las murmuraciones y las contiendas nos hacen ser reprochables ante el mundo y también dentro de la iglesia local. Yo me acuerdo, hermanos, siendo muy joven, llegado a Valparaíso, uno tiene la posibilidad y el privilegio de tener comunión con muchos hermanos. Pero me acuerdo cuando íbamos a visitar la casa de una hermana X de muchos años. Era una tremenda tristeza en el corazón. Solo escuchábamos quejas y hablar de los hermanos. Estamos hablando de jóvenes de 16, 18 años que tienen que tener la triste carga de tener que escuchar quejas de hermanos y de hermanas que tienen muchos años en el Señor, pero que lamentablemente no edificaban nuestras almas. Al contrario, era una tristeza tener que visitarles. La murmuración pone cargas aún en los más jóvenes. Debemos tener mucho cuidado porque un aspecto también de la murmuración realmente perverso es indisponer a los hermanos, quien quiera que sea, cuando se trata de conflictos personales, indisponer a los demás
con la amargura que hay en el corazón. Sabemos, hermanos, que la amargura realmente es algo que contamina permanentemente. El Señor no quiere que seamos así. Dice que seamos irreprensibles, porque la murmuración y la contienda, cuando no se juzgan severamente delante del Señor, hacen de nosotros personas reprochables, con una mancha en la vida. Aquí dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, sin mancha, sin mancha. Es decir, está la posibilidad de que nosotros nos agreguemos al currículum de nuestra vida espiritual esa mancha de haber contribuido a la desunión, haber contribuido a lo mejor a la división o a la contienda y no a la solución en el momento en que podríamos haber intervenido en pro de los intereses del Señor. Pablo dice, sin murmuraciones, sin contienda. Ser irreprensible significa que nadie tenga que acusarme, ni ahora ni en el día de mañana, por haber hecho algo que no era correcto delante del Señor. El Señor quiere que seamos irreprensibles y sencillos. La palabra sencillo simplemente significa sin mezcla, sin algo extraño en el corazón. Tenemos que reconocer a veces, hermanos, y voy a poner me voy a poner como ejemplo, que a veces nosotros somos, y el Señor tendrá que juzgarnos por eso. A veces hay caracteres, hay personas que son inquietas, hay caracteres a veces cuestionadores, hay caracteres que todo lo juzgan, pero no como la palabra dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Hay caracteres que nunca están tranquilos, nunca son sencillos. Esa es la palabra sencillo. Una persona que no se hace grandes problemas, que deja las cosas en las manos del Señor, que no tiene ambiciones de control, de dirección, que no tiene ambiciones de superioridad, ni de conocimiento, etcétera. Su única ambición es simplemente tener el sentir de Cristo, buscar el interés supremo de los hermanos, buscar el provecho de los hermanos, estar dispuesto a sacrificarse él mismo. Una persona sencilla es una persona simplemente que disfruta su vida cristiana en comunión con el Señor, que ama a los hermanos, que no permite que sus pensamientos inquisidores, cuestionadores, que busca siempre la otra pata del gato, como se dice por ahí, ¿no es cierto? Una persona sencilla es una persona que ha decidido, hermanos, vuelvo a recurrir al ejemplo de Pablo, ha decidido vivir en el sentir de Cristo. No es una persona complicada, no es una persona de mal carácter, es una persona que no tiene mezclas entre luces y sombras, entre lo espiritual y lo carnal, entre buenas intenciones y malas intenciones. La palabra habla de mezclar la leche con agua, el vino con agua, o alear metales. La palabra es ser sencillos como paloma, dijo el Señor. ¿Acaso una paloma tiene ambiciones? ¿Una paloma es un águila? ¿Es un cuervo? ¿Una paloma es un sarnícalo? ¿Hay algo de agresivo en una paloma? No, en absoluto. ¿Acaso el Señor por algo se representa a la paloma como sencillez? No ingenuidad, no ingenuidad, ni tampoco necedad. Es simplemente la disposición del corazón de un hombre de ser pacificador, de buscar el beneficio de sus hermanos, de aportar al crecimiento de la iglesia, sin tener ninguna otra ambición personal, sino que el Señor sea honrado y glorificado. Necesitamos sencillez. Hermanos, tengamos cuidado con el conocimiento, tengamos cuidado con los avances personales que puedan significar cambiar nuestra sencilla mente en un carácter complicado en medio de la iglesia local, de la iglesia local. Lo digo con mucho respeto y también lo digo con mucha responsabilidad. Normalmente cuando el hombre más se llena de conocimiento, se transforma en un hombre más cuestionador. Cuando el apóstol Pablo, precisamente, en el estudio que no hemos visto, cuando nos habla del amor, dice, yo oro, dice, pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Porque el apóstol Pablo sabe que la ciencia, esto es el discernimiento,
o el conocimiento, y el conocimiento, que es el discernimiento, cuando están guiados por el amor, son precisamente de bendición para el pueblo de Dios. El Señor nos libre de la pedantería espiritual, de tal manera de no ser hermanos sencillos. Creo que el hombre que más conocimiento tiene es el que más debe imitar al Señor. El que más ha avanzado en los ámbitos del conocimiento de la palabra es el más responsable, por supuesto, de vivir a la altura o de acuerdo al ejemplo del Señor. No sé, hermanos, pero el Señor nos guarde de una generación, me incluyo también, de creyentes en este siglo, año 2020, de creyentes inquisidores, cuestionadores, a lo mejor con una autoimportancia, a lo mejor con un carácter o a lo mejor con alguna idea de ser referentes en algo. El Señor quiere personas sencillas, sencillas en cuanto a su mente, no ignorantes, no ignorantes en cuanto a la palabra. Ojalá versados y sabios en cuanto a la palabra, pero en cuanto a la relación los unos con los otros, una mente sencilla. ¿Acaso ahí en Hechos 6, en Hechos 6, cuando la palabra de Dios, no sé si encuentra el texto, hermanos, pero antes de que se suscitara esa lamentable murmuración en el capítulo 6 de Hechos, dice la palabra que los hermanos se juntaban, no tengo el texto en la mano, pero sé que ustedes se recuerdan, que partían el pan en las casas con gozo y sencillez, dice, de corazón. Nadie tenía intenciones, nadie quería liderar, nadie quería ponerse sobre los hermanos. Había sencillez, había gozo, disfrutaban de las cosas del Señor, proclamaban con unanimidad la palabra de Dios, daban testimonio en Jerusalén, en el templo, etcétera. Qué hermosos días de los primeros capítulos 5 de la iglesia ahí en el capítulo, en el libro de Hechos. Pero no más llega el capítulo 5 y Satanás hace su obra poniendo en Ananías y Zafira el orgullo, la vanagloria, y luego la carne con sus murmuraciones y detracciones. Y ustedes saben, en el capítulos 6 y 7 el mundo vendrá también con sus persecuciones en contra de la iglesia. El Señor nos ayude a tener mentes sencillas, a tener una mentalidad humilde. El que tiene todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, nuestro amado Salvador, se humilló. Él fue un hombre sencillo. Por algo se le representa como el Cordero entre los hombres. Él nunca hizo valer su sabiduría, nunca pretendió imponer su autoridad. Él nunca buscó una gloria personal, aún entre los propios discípulos. Él sí que tuvo una mente sencilla. El Señor disfrutaba esa comunión íntima con el Señor. Una vez un hermano dijo, desde que yo me propuse no ser nada, aún en el ámbito de la vida cristiana, una paz profunda ha inundado mi corazón, cuando la única meta que tengo en mi vida es hacer lo que el Señor disponga en mi vida para servirle. Sencillez de corazón, como palomas. No debemos ser personas, hermanos, me incluyo, complicadas, murmuradores, detractores, cuestionadores. El Señor no quiere eso. Aquí dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Mire cómo el Señor nos hace ver la tremenda responsabilidad que tenemos entre hermanos, como hijos de Dios. Aquí el apóstol está apuntando al hecho de que fuimos engendrados por Dios. Por lo tanto, si Dios es nuestro Padre, Él espera que nosotros también reflejemos el mismo carácter de nuestro Padre. El carácter de nuestro Padre. Como personas puras, ojalá inocentes en cuanto a la maldad, sencillos. ¿Y por qué no decirlo, hermanos? Ingenuos en cuanto a ambiciones personales, aunque otros se aprovechen de nosotros. Lo importante es que el corazón está puesto en los intereses del Señor. Hay un Timoteo que no va a buscar lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Hay un Epafrodito que va a dar un paso al frente y va a decir, yo voy, en un viaje de más de 1000 kilómetros. Y si eso significa perder la vida, lo voy a hacer porque el Señor lo quiere así.
Esas son mentes sencillas. Esos hombres actúan de acuerdo al sentir de Cristo. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, debemos expresar el carácter de nuestro Padre. De tal manera que el Señor nos exhorta a tener una mente sencilla, como un niño que no tiene ambiciones, que no debiera tener ambiciones. Cuando los discípulos, ustedes recuerdan, hermanos, estaban luchando y peleando quién sería el mayor, el Señor les pone un niño en medio para usarlo como ilustración de lo que debiera ser la verdadera humildad y el verdadero móvil en el reino de aquellos que serían sus discípulos. El mayor sería el servidor de todos. Si el Señor toma un niño, y aquí el apóstol Pablo usa la palabra niños, como hijos nacidos de Dios, como niños, hijos de Dios, que debemos reflejar ese carácter. Y mucho más en este capítulo debemos reflejar esa mentalidad de Cristo. Habla en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice el verso 15, resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando dice sin mancha, se refiere a la mancha de la murmuración, de la contención, del carácter de contención. Hermanos, el Señor nos libre de llevar esa mancha al tribunal de Cristo. Nos libre de tener que llevar esa mancha. Es una mancha indeleble. Ser marcados como murmuradores y detractores, como haber contribuido al daño en medio de la relación entre los hermanos. Lo dijimos con mucho temor la semana pasada. Si todavía tenemos cosas pendientes, el Señor nos ayude. Está a su poder el querer como el hacer para solucionarlo lo antes posible. Porque está a la vista el día del examen, donde el Señor no solamente va a revisar nuestro servicio, nuestro crecimiento, sino también aquello de nuestra relación entre los hermanos que está pendiente en aquel día. Mejor solucionarlo ahora. Las manchas deben lavarse ahora y no delante del Señor. Pablo habla entonces de que nosotros debemos buscar la solución de los problemas, porque estamos en medio de una generación maligna y perversa, una generación que lamentablemente es testigo de la actuación también del pueblo de Dios. Y debe haber, por supuesto, un total contraste. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que son esta generación. No son hijos de Dios, son una generación, dice, maligna, dice el apóstol, y perversa. Usa el apóstol Pablo ahí la palabra escoliosis. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Esa triste enfermedad que enchueca y encurva de una manera atroz la columna de una persona. Y lamentablemente eso no tiene reparo, no tiene solución. Yo no sé si alguien está escuchando que esté sin Cristo este estudio. Pero usted debe saber si está sin Cristo, usted es parte de esa generación. Lo decimos con mucho respeto, no le estamos insultando. Pero es Dios el que dice que todos aquellos que no son hijos de Dios son parte de esta generación maligna y perversa. Es una generación que ha torcido y se ha desviado de todo lo que es moral, de todo lo que es la ley de Dios, de todo lo que es la santidad de Dios, de todo lo que es el temor de Dios. Y se ha torcido de tal manera que parece no tener remedio en lo moral y en lo espiritual. Si hay alguien escuchando en este estudio que dice ser cristiano o hijo de Dios, y usted está siendo parte de una conducta que es propia de las obras de esta generación maligna y perversa, usted debe cuestionar seriamente si se ha convertido a Cristo. Porque una característica de los hijos de Dios es precisamente, dice el apóstol aquí, que es una generación sin mancha. Es una generación, o más bien dicho, son hijos que resplandecen como luminares en el mundo, que tienen como principal valor para ellos la palabra de vida, la palabra de vida, la palabra de Dios y una vida de santidad, el amor, el aprecio, la obediencia a la palabra de Dios y una vida de santidad son las evidencias esperables, deseables de todo hijo de Dios, de todo hijo de Dios. Hay luz y tinieblas, hay santidad y maldad, hay justicia y por otro lado hay malignidad y perversidad. ¿De qué lado es usted? Sea creyente o no, porque muchos pueden profesar ser salvos, pero sus vidas dicen todo lo contrario.
Dios hace una separación completa entre su pueblo, los hijos de Dios, que deben manifestar el carácter de su Padre, y aquellos que son hijos, lamentablemente, del maligno, de esta generación, que se ha desviado, se ha enchuecado totalmente. Las palabras que usa el apóstol Pablo son tremendamente severas. Cuando dice perversa, y eso significa que es una generación que se ha desviado, no solamente se ha enchuecado, sino que ha violentado todo principio moral y espiritual. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que ellos determinaron, este mundo tomó la decisión de apartarse y rechazar totalmente las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, como no estimaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Ellos decidieron rechazar la palabra de Dios. Ellos se pervirtieron completamente y lo siguen haciendo. Ese es el sentido de la palabra hasta el día del juicio. Es un proceso que no va a terminar. Y amigo, si usted está sin Cristo, es un proceso que va a ir de mal en peor. Nosotros le llamamos solemnemente, amorosamente, a que se convierta a Cristo, que escape de esta maligna y perversa generación. ¿Cómo puede salir de ahí? Solamente por la fe en Cristo. Él murió por sus pecados, derramó su sangre, su preciosa sangre para limpiar los más sucios, horribles pecados de esta perversa, desviada, corrupta generación. Hay santidad, hay perdón, hay salvación dispuesto de parte del Señor, aún para los más atroces pecados de los cuales el mundo hoy en día se gloría tan abiertamente. Gracias al Señor que Él nos salvó de aquello. Pero recordemos, hermanos, y no nos olvidemos nunca, que la murmuración y la contienda era lo que trajimos del mundo. Y lo hemos traído a la iglesia local. No debió haber quedado atrás. ¿Cuánto tiene que obrar el Señor en nuestras vidas? Para que efectivamente los frutos de lo que era nuestra relación con Adán, nuestra naturaleza caída, queden de una vez por todas. Haced morir, dice el Señor. Dice Pablo en su carta a los colosenses, lo terrenal en vosotros. Haced morir. Hermanos, hay mucho en juego en los asuntos de la iglesia local. La complacencia absoluta de Dios es el bien y la bendición total de su iglesia, la cual Él ganó con su sangre. Por lo tanto, el Señor nos ayude a juzgarnos permanentemente. Bueno, el apóstol Pablo lo dice claramente, haced morir. Y eso no significa estar luchando permanentemente. Es una decisión perentoria, única, absoluta. Haced morir, dice, lo terrenal en vosotros. Aquí dice, haced morir. Vamos a poner entre paréntesis, haced morir también toda murmuración y toda contienda. Pablo dice, actuad como hijos de Dios, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué hermosa palabra que el apóstol Pablo usa. Cómo nos ha separado, hermanos, de lo que es el orden del cosmos, del orden satánico, de la mentalidad satánica de este mundo, con sus obras, con sus luchas, con su política, con sus detracciones, con sus murmuraciones, con eso de morderse, despedazarse. Es una historia de conflictos y luchas. La iglesia local no es para eso. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos demostrar el carácter de aquel que es nuestro Padre. Debemos ser luminares en el mundo, como las estrellas en medio del cielo más oscuro en que estamos viviendo hoy en día, el cielo moral y espiritual en que el mundo se ha alejado completamente de Dios. Que el Señor nos ayude a efectivamente ser luminares adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. De tal manera que nuestra relación entre hermanos sea grandemente fructífera y nuestro testimonio al mundo también sea un verdadero impacto en las vidas de aquellos que lamentablemente son parte de esta generación maligna y perversa, que no tiene otro destino sino el juicio eterno, de la cual por su infinita gracia el Señor nos sacó para siempre por el valor de su obra y por la entrega de su vida.
Vamos a dejar el verso 16 y el testimonio de Pablo, las pocas palabras que Pablo habla de sí mismo, porque él dedica más tiempo a los otros, para hablar de los otros. Versos 17 y 18 lo vamos a dejar, Dios mediante, para este próximo lunes, si el Señor no ha venido. Que el Señor bendiga su palabra y gracias, hermanos, por el tiempo y la paciencia en escuchar.